Y yo en esta tarde quiero hablarte de algo muy especial. Me gustaría que me prestes atención y voy a tratar de ser lo más preciso posible, porque lo que me interesa es que realmente Dios hoy pueda hablar a tu corazón y al mío. A lo largo de 35 años yo he buscado las formas de involucrar siempre a Dios en mi vida. He aprendido con el tiempo y el caminar en Dios que lo mejor que me podía pasar era involucrar a Dios en todos mis proyectos, en todos mis caminos y en todas mis decisiones. Pagué muy caro no hacerlo y de hecho que no siempre lo logré. En honor a la verdad y confesándoles la verdad, no siempre he logrado involucrar seriamente a Dios en todas las decisiones, a veces por intelecto, por raciocinio, por sentido común, tampoco está mal, pero no siempre lo he logrado. Quizás, como decía el apóstol San Pablo, hay una naturaleza interior en nosotros que muchas veces nos hace hacer cosas que no deseamos. Y yo estoy seguro que a vos te pasó lo mismo que a mí. Muchas veces tomaste decisiones o muchas veces emprendiste caminos donde a Dios lo notificaste, pero Dios no tenía nada que ver. Y los resultados no fueron los deseados. Yo he buscado por todos los medios de involucrar a Dios en cada acto de mi vida. Y a pesar que, como les dije, no siempre lo logro, trato de hacerlo todo el tiempo. Me levanto muy temprano siempre. No me permito empezar un día sin la dirección de Dios. Necesito conectarme, necesito por lo menos un minuto, y si me quedé dormido igual lo hago. Necesito tener un momento de intimidad con Dios y pedirle a Dios la dirección por nuestro día, pedirle a Dios que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, porque he sufrido mucho cuando no lo hice. Yo me acuerdo el día más triste de mi vida, uno de los días más tristes de mi vida, fue cuando se cayó todo delante de mis ojos. Un proyecto personal al que le había puesto mucho trabajo, al que le había puesto muchas horas de mi vida, al que había invertido tiempo, esfuerzo, ganas, y de repente un día vi que frente a mis ojos se cayó y lo que venía detrás de todo eso, que era dolor. Yo me acuerdo que lloré mucho, más que por el problema, es por darme cuenta que todo lo que había hecho, había mucho de mí, había mucho de lo que yo quería, pero había muy poco de Dios. Y por eso yo te quiero hablar en esta noche acerca del valor agregado. Del valor agregado que Dios le puede dar a tu vida. Del valor agregado, de lo que le agrega valor a todos tus actos, a todo tu emprendimiento y a todos tus proyectos. Hay dos salmos en la Biblia que se le atribuyen al rey Salomón. De todos los salmos que usted puede leer en su Biblia, hay dos salmos que se atribuyen a Salomón. El Salmo 72 y el Salmo 127. Los dos salmos están muy relacionados y hablan de una combinación de poemas sobre la construcción de proyectos, esencialmente del templo, del reinado y también de su familia. Yo siempre digo que los dos libros que hay que leer con mucha atención cuando uno está en momentos delicados y tiene que tomar decisión y buscar consejos es el libro de Proverbios y Eclesiastés. Porque esos dos libros hablan de la sabiduría de un hombre extraordinario que Dios lo dotó con un conocimiento que pocos tienen. Es más, Dios le dijo: Salomón, la sabiduría que te doy, nadie la tuvo ni la tendrá jamás. O sea que nadie puede llegar a ese nivel de conocimiento. Y estamos hablando de un tiempo donde no existían ni las computadoras ni las enciclopedias, y donde Salomón, por el Espíritu de Dios, recibió una impartición de conocimiento y sabiduría aplicada a la vida cotidiana. Si usted quiere saber de eso, Proverbios y Eclesiastés. De hecho, que te recomiendo que Proverbios tiene 31 capítulos, con lo cual podrías leer uno por día, todos los días, para recibir instrucción.
Salomón, cuando usted escribe y ve esos escritos, él habla de todo de la vida, de lo que es la vida, lo que se trata la vida, y cuando llega al final de toda su travesía, saca conclusiones que me impactan. Porque él dice, yo tuve de todo, yo viví de todo. ¿Hay algo que el rey no vivió? Yo lo viví absolutamente todo y tuve todas las riquezas y toda la gloria y tuve todo lo que un hombre puede desear. Y me di cuenta cuando terminaron mis días que el fin de la vida no pasa por tener tanto y que todo lo que hice y todo lo que tuve me terminó agregando dolor, afán, ansiedad. Hubiera regulado un poco, eso es lo que dice Salomón. Hubiera disfrutado más, porque después de todo, dice Salomón, la vida del hombre es que disfrute más el hoy, y eso es lo que nos cuesta. Salomón escribió 2 salmos, el 72 y el 127. Y en el Salmo 127 hay una palabra que a mí me ha impactado muchísimo y por años la hemos transmitido. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Una traducción más contemporánea, la quise traer porque realmente me encantó, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Fíjese qué interesante. Salomón está diciendo que lo único que le puede dar un valor agregado a lo que hacemos, a lo que emprendemos, a los proyectos más importantes que nosotros podemos tener en la vida, es Dios. Y vaya que hemos sufrido por no involucrar seriamente a Dios en todos nuestros proyectos. ¿Cuántas verdades encierran estas palabras? ¿Cuántos esfuerzos inútiles y energía aplicada en proyectos cuyos resultados no fueron los más adecuados? ¿Cuánto corrimos? ¿Cuánto trabajo? Y de repente se cae delante de nuestros ojos y los resultados parecieran nulos. Yo siempre insisto que lo peor que te puede pasar en la vida es esforzarte, trabajar, darle duro en algo y que los resultados no sean los que deseas. Eso genera frustración. Hemos aprendido que corriendo a Dios del centro, no involucrándolo seriamente a Dios en nuestros proyectos, hemos aprendido que solo nos espera dolor, mucho esfuerzo inútil, pocos resultados y muchos chichones. De eso se trata. Lo hemos aprendido, lo hemos experimentado. Y yo quiero que me prestes atención, porque si no podés tomar un concepto equivocado, porque Dios es un Dios de esfuerzos y de esforzados. No es que Dios te pide que no te esfuerces, no es que Dios te pide que no lo hagas. El problema es cuando Dios no es el centro. En vano vela la guardia. Es inútil que los constructores trabajen si Dios no está ahí. Por eso en el libro de Eclesiastés, Salomón también dice un concepto muy básico, muy fuerte. Y dice, si se embotare el hierro, otra traducción dice que si se usa el hacha sin filo, si se embotare el hierro y el filo del hacha se embotare, o sea, se redondeare, entonces hay que añadir mucha fuerza. Eso significa que muchas veces podemos estar ahí, remando y metiéndole fuerza y fuerza y fuerza, pero que todo ese esfuerzo es inútil. Una vez me dijo uno de mis hermanos, cuando estábamos en el peor momento de nuestra quiebra económica, me dijo, Ángel, yo siento que estamos corriendo, nos estamos matando por algo que igual se va a caer. Y a veces nos da esa sensación.
A veces nos da la sensación que son esfuerzos inútiles, porque en definitiva tenemos la convicción que igual se va a caer, que igual no tendrá sentido, que igual los resultados serán magros, que no serán los resultados que nosotros queremos. Dios no es un Dios contradictorio. Dios siempre ha pedido esfuerzo, disciplina. La Biblia nos dice que el que duerme en la siega es necio. La Biblia nos aconseja de que hay que esforzarnos y trabajar duro. E inclusive pone de ejemplo a la hormiga y dice, miren a la hormiga cómo en el verano prepara con afán la comida para el invierno. Que no tienen capitán, sin embargo se organizan para durante el verano preparar su comida para cuando venga el invierno. ¡Qué inteligencia la de la hormiga! Y se pone de ejemplo en la Biblia, porque la Biblia nos habla de ciclos que se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, de ciclos que siempre son los mismos. Hay gente que ahora se agarra la cabeza y corre y dice, ¿y ahora qué hago? Miren, querido, hay ciclos en la historia de la humanidad que también están en la historia de la Biblia, que son ciclos de abundancia y ciclos de escasez. Ciclos de abundancia, ciclos de escasez. ¿Qué hacemos en la abundancia? Prepararnos para la escasez. ¿Qué dice el sentido común? La hormiga. La hormiga ve que en el verano hay que buscar la comida porque el invierno es largo y entonces no hay trabajo. Y hay mucha gente que vive al tum tum, vive a las corridas y durante años te enseñamos que no sea así. José le dice a Faraón, Faraón, vienen años de abundancia. Lo que tenemos que hacer en la abundancia no es desparramarla, tirarla en yates, viajes, hacer la gran vida. No, hay que prepararnos. Si bien hay que disfrutar, pero hay que prepararnos porque después vienen los años de escasez. ¿Se acuerdan el sueño de Faraón? Las vacas gordas, las vacas flacas, las flacas se comían a las gordas. Siempre es así, los tiempos de escasez siempre comerán los ciclos de abundancia. Quiere decir que un verdadero administrador no es el que administra la escasez. Yo he escuchado a lo largo de mi vida, ustedes saben que yo me dedico a asesorar mucho a empresarios y todo eso, yo he escuchado y a personas, no importa su tamaño ni su comercio, y yo he escuchado a muchas personas y dicen, ese es un buen administrador, con poco hace mucho. No, mire, un buen administrador no se nota en la escasez. Un buen administrador se nota en la abundancia. ¿Qué hace con los recursos cuando la vida les permite crecer? Hemos tenido ciclos de abundancia, aún en nuestro país. Sí, yo sé que usted está pensando que no es así, es así. Y hoy nos damos cuenta, hemos tenido ciclos de abundancia, hemos tenido tiempo para preparar nuestra economía, nuestra familia, hemos tenido tiempo en nuestro ciclo vital de vida, en nuestros años de vida. Tuvimos épocas de abundancia en esas edades de oro donde podíamos correr, donde podíamos estudiar, donde podíamos prepararnos, donde no teníamos una familia a cargo. Era el tiempo de estudiar, de lograr una carrera, de esforzarnos, de tener, para cuando vengan los otros ciclos y usted ya esté preparado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy nos agarra el ciclo a la inversa y hay muchos que no se prepararon en la abundancia. Un buen administrador se prepara en la abundancia. Va, dijo Jesús, que el que escucha mis palabras es un hombre que cava en la tierra, va hasta la roca, pone fundamento sólido y cuando venga la tormenta y vean los vientos y venga la escasez, él está firme y su casa no se cae. Así todo, la gracia de Dios siempre estará a tu favor. Dios no se contradice. Dios le pide siempre a su gente que se esfuerce. El problema no es que te esfuerces o no. El problema es si Dios está en el centro de ese propósito. Por demás, dice, es inútil que te esfuerces tanto, buscando tanto si Dios no está. Dios cuando te bendice puede hacerlo poco, mucho. Y puede ser que tu tiempo sea proactivo, que tu tiempo sirva. Por eso que hay gente que lo mucho no le sirve.
Y hay otros que lo poco les sirve, porque la bendición de Dios no está limitada a la cantidad. No es cuánto tengo, sino que Dios esté ahí. No me preocupa el esfuerzo en la dirección correcta. En la dirección correcta, Dios te dice, dale. No es preocupante el esfuerzo, el trabajo, el desvelo. En la dirección correcta, Dios te va a decir, dale duro. Me preocupa tu esfuerzo sin sentido. Me preocupa tu trabajo sin una dirección clara. Me preocupa que inviertes tu vida sin que Dios tenga nada que ver en el asunto. ¿Cómo hemos sufrido eso? ¿Cómo hemos querido evitar que vivas eso? Y siempre te hemos dicho, involucrar a Dios, involucrarse a Dios. Y otros me dicen, ¿y cómo puedo hacer para involucrar a Dios? La Biblia dice, reconoce a Dios sobre tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios es hacerlo Señor. Hacerlo el centro de tu destino, el centro de tu propósito, el centro de tu emprendimiento, el centro de tu trabajo. He tenido emprendimientos que de repente me di cuenta que no había que hacerlos. No sé, fue una percepción. Yo seguro a usted le habrá pasado. Me parece que no, pero después la situación, pero sí, pero dale, pero sí, y todo terminó en dolor. Yo no sé usted, pero yo no quiero sufrir más. Es inútil que los constructores trabajan si Dios no está ahí. Lo único que te puede garantizar el éxito es que Dios esté en el centro de tu proyecto, de tu destino. Y sobre todo, involucrarlo a Dios es caminar con Él de la mano. Los hombres de Dios descubrieron lo importante que era esto. Y entonces si hay un dato que usted siempre puede encontrar en los hombres que hicieron la diferencia, es que caminaron con Dios. Caminar con Dios. Día a día, semana a semana. Los hombres que caminan con Dios tienen el éxito asegurado, y no me refiero a su fortuna personal, me refiero a que Dios estará con él, en él y a favor de él. Es interesante observar que en un momento determinado donde las cosas estaban mal, Israel, esa nación que tenía el conocimiento de Dios, no estamos hablando de los que no tienen conocimiento de Dios. A mí me impacta la cantidad de gente que hoy, sin aún una conciencia detallada de Dios, hoy se están volcando a Dios. Es como que se están dando cuenta que algo necesitamos. En un momento determinado donde Israel estaba en serios problemas, agravó su situación, y estoy en el libro de Isaías capítulo 30, agravó su situación porque en vez de buscar en Dios la ayuda correcta, dice que se ilusionó con pedir ayuda a los poderosos de turno. Y entonces dice la Biblia en Isaías capítulo 30, que Israel, en vez de buscar ayuda en Dios, la fue a buscar a Egipto. Fue capaz de enviar sus tesoros para convencer a Egipto que le mande un ejército en su favor. Dice que montaron sobre sus bestias el oro, las cosas preciosas de Israel, y se la enviaron a Egipto para pedirles ayuda. Y entonces Dios, ofendido, enojado, como muchas veces con nosotros, ¿por qué no fuimos capaces de buscar en Él? ¿Por qué no fuimos capaces de buscar donde teníamos que buscar? Dios se enoja y les dice, ¡ay de los hijos de Israel, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para buscar consejos y cobijarse bajo cubierta y no de mí, que enviaron sus tesoros y sus ofrendas y sus recursos a un pueblo que no les aprovecha. Claro, confiaron en los carros de Egipto, confiaron en la fuerza de Faraón, pero yo les digo que este error de su parte es como una grieta en una pared. Es una grieta que va a caminar y va a resquebrajar la estructura y la va a partir al medio, y entonces va a haber una caída súbita y repentinamente. Yo les dije que su fortaleza sería quedarse quietos.
Yo les dije que en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y confianza será su fortaleza, pero no quisieron. ¡Ay de los que van a Egipto a pedir ayuda! Y no la buscaron en mí. ¿Cuántas veces hemos dejado de involucrar a Dios? Y en un acto casi de soberbia, demostrarle a Dios que nosotros podemos, que nosotros somos y que nosotros, y por más que las cosas no salgan bien, entonces le añadimos fuerza. El hacha está embotada, pero le damos más fuerza. Cuando estás en el río de Dios, las puertas se abren y es como un respaldo que Dios avala tu vida y lo que tocas se transforma en bendición. Claro, hoy, ¿qué comercio funciona? ¿Qué economía funciona? Hay gente que ha perdido el 80% de su fortuna. Hay gente que perdió su statu quo. Y entonces no tiene otra alternativa, se queda vacío. Y entonces llega el gran vacío del que nunca vivió. Refugiarse en Dios. Y Dios lo que le estaba pidiendo a Israel en esa oportunidad: vení, refúgiate en mí. Quiero que vengas a confiar en mí. ¿Por qué buscaste consejos en otros y no en mí? Lo que puede hacer que tu proyecto no se derrumbe frente a tus ojos es que Dios te dé una dirección. Cada mañana, cada tarde, cada noche, dependiendo de Dios, como esos polluelos dependían de su mamá madre que le traía la comida a sus polluelos cada día para su crecimiento. Nos cuesta horrores. ¿Cuántos dolores innecesarios y desvelos inútiles por no entender lo que Dios quiere y por no ponerlo a Dios en el centro de nuestro propósito? No me preocupa tu esfuerzo en la dirección correcta. Me preocupa tu esfuerzo en una dirección incorrecta. Cuando tu propósito, tu destino no es el correcto, vas a estar trabajando duro, vas a esforzarte mucho y lo único que vas a tener es dolor. A no ser que usted sea un declarado masoquista, a ningún ser humano nos gusta el dolor. Por eso el dolor duele. Al ser humano el fracaso le duele, porque no fuimos diseñados para eso. Pero yo quiero decirte que aún en esta época, en este momento, Dios puede llevarnos al sosiego, a la tranquilidad. Entonces, cuánto desgaste emocional, cuánta locura en la cabeza de la gente desesperada por lo que está pasando. Y usted me dirá: pastor, ¿pero qué? No hay que preocuparse. No te estoy diciendo eso. Con Dios es distinto. No siempre nos podemos evadir, ni siempre nos podemos salir de las circunstancias. Yo trabajo 10 horas por día, 12 horas por día, 8 horas por día, bueno, lo que puedo, lo que el tiempo me deja. Y no vivo en un termo, vivo en la realidad concreta. Y muchas veces cuando me paso de rosca, porque me pasa, y muchas veces cuando me influencia todo el mundo, trato de regular y trato de buscar el equilibrio, y he encontrado que el equilibrio es Dios. Jack Canfield, en el libro Los Principios del Éxito, dice: en la vida he tenido muchísimos problemas, la mayoría de los cuales nunca existieron. Es cuando nos hacemos problemas, demasiado problemas, por cosas que no podemos solucionar, que no están a nuestro alcance. Pero de repente, todo lo que está pasando hoy es como que todo se derrumba frente a nuestros ojos. La crisis que ha venido sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad, todo el sistema de valorización humano se está derrumbando frente a nuestros ojos. Y la pregunta es Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que nosotros podemos tener? Pablo le dice a los corintios: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire lo que está diciendo Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Cimentados y arraigados en Jesucristo. Es lo único que puede garantizar nuestro éxito personal. Y de eso se trata. Con razón Salomón decía, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es inútil. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Hemos descubierto que Dios y nada más que Dios es el que puede garantizarnos el correcto funcionamiento. Dos experiencias dignas que a mí me gustaría marcarles en esta noche para que usted las tenga muy presente en su vida. Dos experiencias que a mí en lo personal me han ayudado mucho y me han fortalecido mucho también. La primera que usted puede notar, porque estas dos experiencias que les voy a marcar tienen que ver con los discípulos de Jesús. Son experiencias muy fuertes que les tocó vivir a los 12 discípulos y que Jesús les quiso dejar una gran enseñanza, la que nosotros hoy podemos tomar. Qué bendición tener la Biblia para reflejarnos en ella. La Biblia nos dice en San Lucas capítulo 5 que los discípulos habían pasado una noche para el olvido. La Biblia nos dice que Jesús aborda la situación en medio de un fastidio generalizado muy grande de los discípulos, porque los discípulos como pescadores, pero yo quiero decirles que los discípulos ya estaban con Jesús. Solamente que los pescadores, en este caso eran 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacob, se fueron a pescar en su verdadero oficio y trabajaron toda la noche. Y la Biblia nos dice que trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Lo primero que encontramos en el relato bíblico es que dice que los discípulos, cuando llegaron a orilla a la mañana, descendiendo de sus barcas, lavaron las redes. Yo le voy a dar una gran revelación, y yo sé que se ríen porque muchas veces la he dicho. Lavaban las redes sencillamente porque estaban sucias. Habían trabajado toda una noche y lo único que habían logrado es sacar basura. No hay nada más frustrante, no hay nada más terrible que esforzarte inútilmente y no lograr nada. A mí me gustaría que todos los que me están mirando me podrían expresar si alguna vez les pasó, pero no lo pueden hacer. Pero yo te quiero preguntar si alguna vez trabajaste, te esforzaste y lo único que lograste fue nada, la nada misma. Yo tengo un doctorado en eso. Trabajar hasta el cansancio. Trabajar esperando la recompensa y de repente nada. No hay dolor más grande como para un campesino sembrar y no cosechar. Es como para un doctor abrir un consultorio y que no vengan clientes. Es proyectar, es pensar, es analizar, es esforzarte, es hacerlo como dicen los manuales. Yo no creo que Pedro, Juan y Jacob se fueron a pescar sin haber hecho las cosas. Eran pescadores experimentados. La Biblia nos dice que en menos de 24 horas los 3 discípulos van a pasar por tres situaciones bien particulares. Dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, lo habrá visto como a usted en esta pandemia. Renegando, frustrando, lavando redes. ¿Usted cómo cree que estaban esos discípulos? Mal dormidos, mal comido. ¿A usted le ha pasado alguna vez estar mal dormido, malhumorado, los resultados malos, las facturas a pagar, las cuentas que no vienen, los cheques que vienen rechazados? Decimos, ¡ah! Le dije a mi socio, me voy a la oficina. ¿Por qué? Porque vi por el sistema que la mitad de nuestros cheques, de los cheques recibidos en cartera, todos vinieron rechazados. Contábamos con esos recursos y ahora no los tenemos. Así estaban los discípulos lavando redes sucias,
frustrados hasta las orejas, como vos. Y entonces dice que Jesús se acercó y se va a acercar a la persona indicada, Pedro. Pedro es el que tiene poca paciencia, el que más estará murmurando y enojado contra la circuncisión. Había trabajado toda la noche y nada había logrado, y entonces dice que Jesús le rogó. Mire, escúcheme, pare un momento. Jesús no era de los que rogaban. Jesús frente a la piedra de la tumba de Lázaro dijo, quiten la piedra. No pidió explicaciones. Jesús, cuando entró al templo y vio el desajuste de los cambistas, de los que traficaban dentro del templo, dice que agarró un látigo y los curtió a palo y los sacó y le dijo, ustedes hicieron de mi casa cueva de ladrones y esto es casa de oración. Jesús era así, mire, porque nosotros a veces a Jesús lo vemos, ay, Jesús amor. No, mire, escúcheme, también tenía su carácter. Pero dice que Jesús le rogó. Es la única expresión que yo encuentro en toda la Biblia acerca de Jesús con una persona. Le rogó a Pedro que le preste la barca. ¿Por qué le rogó? Pedro estaba frustrado hasta la médula. Y Jesús le pidió la barca para enseñar, y cuando vayas a ver, la Biblia no nos dice qué enseñó, pero hay que ver lo que enseñó Jesús. Pero cuando terminó de enseñar, Jesús le va a plantear a Pedro lo mismo que nos está planteando a nosotros. Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, vamos a pescar. Y un pescador sabe que si de noche no se ha pescado nada, de día mucho menos. Es una locura pensar que podemos pescar de día si no hemos pescado de noche. Es una locura que en medio de esta pandemia podemos salir adelante. Es una locura si en la abundancia no pudimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Es una locura pensar que hoy, cuando los mercados se derrumbaron, cuando estamos al 15, al 20% de nuestra capacidad operativa, hoy cuando no hay trabajo, estamos en casa encerrados, es una locura. Jesús le está planteando a Pedro una locura. Vuelve al lugar del dolor, vuelve a ese lugar donde no fuiste recompensado, donde no fuiste bien pagado, donde no fuiste bien reconocido. La diferencia, Pedro, es que yo estoy en el barco. No importa tu esfuerzo en el sentido correcto. Lo malo es tu esfuerzo en el sentido incorrecto. Jesús estaba en la barca y por más que fuera de día, el esfuerzo era correcto. Y la Biblia nos dice que echaron las redes y las redes se llenaron. La Biblia nos dice que las redes se llenaron a tal punto que empezaron a pedir ayuda a sus compañeros que vengan a ayudarlo, y de repente los barcos se empezaron a hundir por el peso. O sea, fíjese que pasaron en menos de 24 horas de redes sucias a redes llenas y a barcos que se hundían. ¿Cuánta diferencia es que Jesús esté en la barca? ¿Cuánta diferencia es que Jesús esté en tu familia? ¿Cuánta es la diferencia que Jesús esté ahora con nosotros que no esté? No es lo mismo. No me vengas a versear, no me quieras caminar, no es lo mismo. Porque entonces tu esfuerzo tendrá sentido, tu ministerio tendrá sentido, tu trabajo tendrá sentido, porque es Dios el que está en la barca, y entonces el esfuerzo ya no es inútil. La diferencia es enorme. Si Jesús está en tu casa, ya no tendrás ni siquiera que hacer esfuerzo para disciplinar a tus hijos o para criarlos o para guiarlos. ¿Cómo cambiaron las cosas cuando le permitimos a Dios que venga a ser el centro, y entonces edificar tiene sentido? Poner ladrillo sobre ladrillo tendrá sentido, porque nada lo va a derrumbar, porque estoy edificando sólidamente. ¿Cuánto has corrido en vano? A lo loco, a la aventura. Por eso Pablo decía, yo no corro como el loco suelto. Hay mucho loco suelto. Hay mucho loco que corre a la aventura. Y Pablo dice, yo no corro a la aventura. El problema es tu esfuerzo sin sentido. Los discípulos pasaron de redes sucias a redes llenas y a barcos hundidos. La diferencia es que Jesús estaba en la barca. Y la segunda ocasión es la última aparición de Jesús con los discípulos en San Juan capítulo 21.
Jesús le dijo claramente a sus discípulos que se queden tranquilos esperando ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, otra vez Pedro a la cabeza para que vea que no siempre atendemos, nos pasa, son lecciones repetidas. Pedro ofuscado dijo, yo me voy a pescar. Y entonces dice que los discípulos le siguieron. Y entonces en San Juan capítulo 21 nos cuenta el relato bíblico de que Pedro dijo, yo me voy a pescar, cuando la orden era que se queden quietos. La Biblia nos cuenta que otra vez lo mismo. Trabajaron, pero no lograron nada. Y entonces Jesús a la mañana se acerca a ellos y le grita desde la orilla, ¿tienen algo que comer? Y dice que todos al unísono dijeron, no tenemos nada. Entonces Jesús va a decir algo que a mí me llama mucho la atención. Tiren a la derecha de la barca. O sea que estuvieron toda la noche tirando exactamente a la izquierda. ¡Qué diferencia notable! Es la precisión de Dios. Estuvieron toda la noche tirando a la izquierda cuando los peces estaban a la derecha. Lo que diferenciaba era el ancho de la barca, póngale 2 metros, voy a ser bondadoso, 3 metros. A 3 metros de distancia estaban los peces y ellos estuvieron toda la noche tirando a la izquierda, o sea, al otro lado. Dios ya no quiere que tires en el lugar incorrecto. La precisión de Dios puede hacer que en una sola acción recibas lo que en tu vida no recibiste. Con una sola dirección de Dios, aún en esta pandemia, cuando los mercados se están derribando, cuando tu negocio se está quebrando, una sola dirección de Dios te puede hacer que te encuentres con la bendición tan anhelada. ¿Cuál es tu problema? Que estás echando en el lugar equivocado porque estás edificando sin Dios. Dios le dice a sus discípulos, ¿tienen algo que comer? Es interesante que cuando arranca el capítulo 21 dice que se manifestó. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Yo quiero hacer un paréntesis y ya estoy terminando. ¿Cómo se manifestó Dios? De una manera que los discípulos podían entender. La manifestación de Dios para hacerlos reaccionar en cuanto a su actitud fue dirigida exactamente en algo que tenía que ver con su día cotidiano. Dios se manifestó de esta manera. Porque hay algunos que están esperando ovnis, que están esperando ángeles, que son de ese mundo. Usted no conoce cristianos que andan siempre, que la gloria, y siempre en ese mundo místico y metido, y en sus vidas naturales parece que Dios no existe en su familia, en su crianza, en sus cosas, como que en la vida natural. Yo quiero decirle que Dios es más normal de lo que muchos anormales se imaginan. Jesús se manifestó a sus discípulos en medio de una necesidad concreta, en medio de una decisión equivocada, les corrigió el rumbo y le dijo, señores, es a la derecha. Y entonces la Biblia nos dice que las redes explotaban de pescados, que las redes explotaron del fruto. ¿Cómo hemos pagado caro no involucrar a Dios en nuestras decisiones? ¿Cómo hemos pagado con dolor que Dios no sea el centro de lo que hacemos? ¿Cómo hemos llorado porque irresponsablemente no pusimos en nuestra casa
como centro a Dios. Y entonces vinieron los dolores. Salomón dice, si el Señor no construye la casa, es inútil el esfuerzo que hagamos. Y yo quiero animarte en esta noche. Yo quiero animarte para que Dios siga siendo el sustento de tu casa, el sustento de tu familia, el sustento de tu vida. Para que cada ladrillo que pegás sobre otro tenga sentido, para que no cualquier viento lo derrumbe, para que la paga sea efectiva, para que los barcos se llenen de pesos, para que las redes exploten de pescado. No está bueno echar redes y sacar mugre, hay que sacar pescados también. Así que yo quiero orar en esta noche. Yo quiero orar con vos, porque yo quiero que juntos pongamos a Dios donde lo tenemos que poner. Yo sé que no es fácil, y yo sé que no siempre lo logramos, pero tu intencionalidad, tu dirección tiene que ser Dios en el centro. ¿Qué te parece si como Salomón, como David su padre, como los discípulos, le pedimos a Jesús que venga a ser el centro? Como Pedro, hoy le podamos decir a Jesús que se suba a la barca, que Él sea el centro, porque ya no queremos sufrir y porque la mejor manera de pasar este proceso es teniendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro aliado fundamental. Entonces los peces no faltarán, tu provisión no faltará, porque Él está con nosotros. ¿Qué le parece si como familia, ahí está toda la familia, me han mandado fotos donde están todos juntos en un comedor, escuchando alrededor de la familia? ¿Qué le parece si te tomás de la mano de tus hijos, de tu esposa? ¿Qué te parece si hacemos una oración que hoy conmueva el cielo? No hay tormenta que no podamos atravesar cuando Jesús está con nosotros. No hay travesía, por más difícil que sea, que no podamos superar si el Señor es nuestro centro. Y yo te invito que nunca cambies de eje. Y si a veces te pasa lo mismo que a veces me pasa a mí, que pensás que te escapás o te fuiste un poco o te corriste, volvé al eje. Ese eje es Jesucristo, es tu fundamento. Dios te bendiga en esta tarde. Espero que hayas recibido mucho de parte de Dios. Nos hacen bien tus comentarios, nos bendicen, nos animan cuando nos podés contar lo que pasa y lo que ha pasado en tu vida a través de la palabra. Comprobalo, comprobá que Dios y nada más que Dios puede hacer que tu esfuerzo no se pierda en el tiempo.